Dios les bendiga en este día, hermanos y hermanas del Ministerio de Restauración Shalom, y todo aquel que está en este canal. Bendito sea el Señor, porque nos permite cada día conocer su palabra, conocer la revelación para estos tiempos. Damos gracias a Dios porque estamos de pie, porque estamos con vida, porque realmente si usted está con vida, si está de pie, es porque Dios lo ha permitido. Así que en este día quiero que le demos gracias al Señor por su misericordia, porque Él ha tenido cuidado de nosotros, su brazo fuerte nos ha sostenido con poder. Y es por eso que usted está de pie y yo estoy de pie, porque realmente es Dios mismo en nosotros, es el Padre en nosotros. Nada se mueve sin el permiso de Dios. Acuérdese que nosotros somos creación de Dios. Él nos ha creado a nosotros con un propósito, y el propósito de Dios es un propósito grande. Él tiene un propósito grande en la vida de cada uno de nosotros, pero para ese propósito nosotros tenemos que tener identidad de quiénes somos, identidad de hijos, porque el que tiene identidad de quién es, entonces sabe que tiene que cumplir un propósito aquí en la tierra. Amén, tiene que cumplir su propósito como hijo. Amén, y sabemos que todo está escrito en su palabra. Cuando el Señor nos llama hijos es porque Él nos ha adoptado como hijos. Amén, entonces tenemos que entender que para este tiempo Dios nos ha llamado a buscar con todo su presencia. Estamos en un tiempo de la visitación del Espíritu Santo. Estamos en ese tiempo del Chabot, que nosotros tenemos que buscar el Espíritu de Dios como lo buscaron los discípulos en el aposento alto. Tiene que ver con esa venida del Señor, esa segunda venida del Padre que estamos esperando. Necesitamos entrar en intimidad, en oración. Si bien es cierto, yo le he venido predicando, amén, del arrepentimiento. Dice, convertíos y arrepentíos. Necesitamos convertirnos ¿a quién? Al Señor. ¿Y arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, amén. Necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de vida, nuestra manera de vivir, aún nuestra manera de pensar en este tiempo. Y es que Dios está realmente revelándose a su pueblo en este tiempo de pandemia, revelándose a su gente, amén, porque todo lo que está ocurriendo, Dios lo está permitiendo. Hay gente que le echa la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa del pecado. Dios no tiene la culpa de la mente del hombre. Todas las perversiones y todas las cosas que han venido aconteciendo es porque nosotros mismos hemos venido destruyendo el mundo, y estamos destruyendo también todo lo que Dios creó, los animales, las aguas, todos los montes, los valles, con las quemas y todo eso. Hemos venido destruyendo lo que realmente necesitamos, y es que todo lo que Dios puso lo necesitamos para vivir. Así como puso las aguas de los mares que están siendo contaminadas ahora mismo por el ser humano, así como nosotros estamos viviendo de una manera despreocupante, en libertinaje, en rebeldía, quemando esos cerros, los montes, por adueñarnos de las cosas que el Señor puso en la tierra, y realmente son las cosas que nos dan vida. Entonces realmente nosotros estamos buscando nosotros mismos la muerte, contaminando la creación de Dios. Podemos entender de que todas las cosas que han venido, a mucha gente la tiene ofuscada, a mucha gente la tiene con ansiedad, con preocupación. Amén. Hay mucha gente que ahora mismo no está confiando en Dios. Uno, porque no le conoce. Otro, porque está lejos de obedecer la palabra. Otro, porque lo que vive es una religiosidad. Y cuando nosotros venimos a vivir una religiosidad, una religión, realmente no tenemos una relación con Dios. No hay esa hambre y esa sed de estar delante del Señor. Cuando la persona es religiosa, solamente conoce a un Dios por cuento, porque se lo contaron, no porque lo vive, no porque lo conoce. Pero cuando usted tiene una intimidad con el Padre, usted llega a conocer el corazón de papá. Para conocer el corazón del Señor tenemos que entrar con esa llave, que es la primera, que es la oración, y después la segunda llave, que es la unción, que viene a través de su oración. La unción no va a venir a su vida sin que usted ore. Usted tiene que orar, entrar en intimidad con el Padre para que esa unción descienda del cielo y pueda posar en su espíritu. Amén. Es como ese Espíritu Santo que revolotea sobre nuestra cabeza. Hoy le vengo a hablar de la raíz del temor.
Amén. Hay mucha gente que tiene miedo a la muerte, tiene miedo a perder sus cosas materiales, tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo a perder su familia, tiene miedo a quedarse sin nada. Muchos temores han venido a la vida del hombre en este tiempo. Amén. Y es porque nosotros tenemos que entender de dónde viene la raíz del temor. Y vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos 2, amén, 14, donde el Señor nos habla realmente por qué y de dónde viene la raíz del miedo. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Jesús. Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién? Satanás. Es saber al diablo. El pecado de la muerte, el pecado es la paga, la muerte. Amén. Y nosotros estábamos separados de Dios al estar pecando. Entonces dice que Jesús participó de esa cruz para destruir la muerte. ¿Que quién lo tenía? ¿Quién tenía la muerte? Satanás. Dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Oiga bien, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Amén, gloria al Señor. Cuando vemos esta palabra nos damos cuenta, amén, que Satanás es el creador del miedo. La gente tiene miedo a morir ahora mismo. Tiene miedo. Y es más miedo que el espíritu de enfermedad y que la muerte. Satanás usa este espíritu para infundir miedo. Y este es el imperio de Satanás. Amén. Es un imperio. El espíritu de muerte. La mayor parte de las sectas se rigen por medio del miedo. Amén. Gloria al Señor. Mucha gente tiene miedo. Cuando le hablan del infierno, y hay gente que no teme al infierno o dice que no existe el infierno. Hay mucha gente que por temor se entrega a personas, a sectas, a doctrinas falsas, porque tienen temor de lo que están escuchando en este tiempo. Ahorita el espíritu de temor se ha apoderado de las naciones enteras, de los países, de los pueblos. Amén, porque la enfermedad, la pandemia, ha venido a acorralar a muchas personas, ha venido a encerrar a muchas personas y a tener mucho temor. Y el miedo paraliza. El miedo paraliza tus sentidos. El miedo paraliza tus sentidos espirituales. Tu manera de pensar, tu manera de escuchar, tu manera de ver y tu manera de hablar. Este imperio de la muerte, desde el principio, amén, desde el principio Satanás tenía el imperio de la muerte en sus manos antes que viniera Jesús a derribarlo y a destronarlo. Por eso le digo, el mundo desea manipular las masas. Hay personas que quieren ser reyes, aunque no tengan corona. Quieren someter al mundo, someter las personas a que les sean esclavas. Y sabe que en el libro de Job dice, a lo que temí me sobrevino. Cuando usted entra en temor de algo, ese algo lo esclaviza. Y dice, lo que temí me sobrevino a mi vida. Entonces lo que yo temo, eso me viene. Porque lo estoy trayendo a la existencia con mis pensamientos. Hay mucha manipulación en el mundo. Y sabemos que la palabra de manipulación viene de Jezabel, de la serpiente. Jezabel no solo tiene que ver con el imperio de adulterio, no solo tiene que ver con la fornicación, con el engaño, con la mentira, con la falsedad, con los brujos, con la brujería, con la falsa doctrina, con el falso Dios, no solo con eso. Jezabel es una serpiente. Es la serpiente antigua. ¿Por qué dice antigua? Porque tiene siglos y siglos de manipular el mundo a través de sus engaños,
a través de sus mentiras, porque Jezabel es mentirosa, la serpiente antigua. Entonces está buscando controlar el mundo, controlar las masas, controlar los pueblos, controlar aún hasta los hijos de Dios. Porque Jezabel es tan astuta que ha engañado hasta los hijos de Dios. Y han caído en sus mentiras, han caído en sus falsedades. Ella tiene atada a muchas personas. Amén. Que Jehová reprenda al enemigo. Dice, muchas veces nos damos cuenta que estamos siendo manipulados o controlados, pero no todas las personas se dan cuenta que esto está pasando en sus vidas. Muchos disciernen que están en cosas falsas. Hay gente que está esclava, pero no se da cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no abrimos nuestros ojos espirituales para saber cómo está nuestra vida espiritual. Cómo está mi interior, cómo está mi vida, cómo yo estoy actuando, cómo yo estoy hablando, cómo yo estoy caminando y qué es lo que yo estoy creyendo. Si a mí la palabra me dice aquí en Hebreos 2, amén, 14 y el 15 dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Muchas veces nosotros entramos en esclavitud a través del pecado. Entramos en esclavitud a través de todas las ataduras que tenemos en nuestra vida. Nosotros nos volvemos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Esclavos. Le servimos a esos dioses, le servimos a ese pecado. Estamos sometidos, estamos esclavos. Y muchos de nosotros no salimos de esa esclavitud por miedo. No salimos de esa esclavitud por temor al qué dirán o qué me va a pasar. O cómo voy a vivir o cómo voy a hacer. Mucha gente hoy en día está esclava por miedo. Hay mucha gente presa del miedo. Hay mucha gente que tiene espíritus inmundos que viven en ellos, en sus mentes y en sus corazones, porque hay un espíritu de miedo. Y la raíz del temor, ¿quién es? El imperio de la muerte. Amén. El imperio satánico de este mundo se rige por medio del control, manipulación, temor y miedo. El imperio de este mundo que rige Satanás se rige por el temor, por la manipulación y por el miedo. ¿Quién manipula nuestras mentes? El enemigo. ¿Quién manipula muchas veces nuestras vidas? Las personas, los gobiernos. Amén. ¿Quién manipula muchas veces? Amén. Nuestra familia. El temor, el miedo. Hay personas que están siendo manipuladas por otras personas y no se dan cuenta. Obedecen no a Dios, sino al diablo, porque están siendo manipulados por el enemigo. Hay mucha gente que es manipuladora. Tienen ese espíritu jezabélico que quieren que usted haga lo que ellos dicen. Eso es manipulación. No lo hace usted porque lo desea o porque tiene esa voluntad, sino que lo termina haciendo por la manipulación de esa persona. La manipulación amedrenta. Hay personas amedrentadoras que son manipuladoras. Me das esto, te doy esto. Viene la manipulación. Viene la manipulación a través de muchas personas. Entonces hay pueblos que se encuentran manipulados. Hay mujeres manipuladas. Hay hombres manipulados. Hay niños que están siendo manipulados. En este tiempo tiene que ver con Jezabel, con la serpiente antigua, con la mentira, con el engaño y con la falsedad. Amén. Tenemos que aprender a discernir las cosas. ¿De dónde están viniendo las cosas? ¿Por qué yo estoy actuando de esta manera? ¿Por qué yo estoy haciendo estas cosas? ¿Lo estoy haciendo por voluntad propia o porque estoy siendo manipulada? ¿O porque estoy siendo engañada? ¿O porque tengo miedo? Muchos de nosotros tenemos algunas situaciones por miedo. Y no somos libres. Estamos cautivos a causa del miedo, a causa del temor. Hay muchos negocios que no se dan por miedo, por temor. Hay muchos matrimonios que están siendo manipulados o por el esposo o por la esposa. No son libres. Tienen miedo.
Se quedan en el ciclo, caminan en el círculo. No tienen una salida, sino que están caminando en ese círculo vicioso. Es un círculo vicioso de costumbre. Es un círculo vicioso de costumbre donde no puede salir adelante. ¿Por qué? Por el temor y el miedo que infunden estas personas. Hay mucha gente manipulando padres, muchos hijos que manipulan sus padres. Hay muchos esposos que manipulan sus esposas. Hay muchos patrones que manipulan sus empleados. Hay muchas personas que porque son jefes, hay que hacer lo que ellos digan. Se llama manipulación. Porque usted no está haciendo las cosas porque tiene voluntad, sino porque está siendo manipulado y oprimido. Y se encuentra en ese momento de manipulación donde no le queda de otra, porque tiene temor a perder su trabajo, porque tiene temor a que se enoje su esposo o su esposa, porque tiene temor a que se enojen sus hijos, porque tiene temor a quedar mal. Miedo, temor, manipulación. En este tiempo, la atmósfera que contamina los ambientes se llama miedo y temor. Amén. Sabemos que este espíritu, este imperio de muerte, acordémonos de lo que habla el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la plataforma de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento se habla que estaban en el tiempo de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos vivos por gracia, porque hubo un hombre que tomó el lugar suyo y el lugar mío, que se llama Jesús. Y Él vino a pagar por sus pecados y por mis pecados. Y se entregó totalmente. Se hizo pecado para que nosotros fuéramos libres. Entonces, al tomar ese lugar, antes de que Él tomara el lugar de la cruz, Satanás estaba matando toda la creación. ¿Por qué? Porque si alguien pecaba y era prostituta, era matada a pedrada. Si era ladrón, era crucificado. Esa era la ley. Ya no existiera ni estuviera ninguno de nosotros. Quizás nuestras generaciones no existieran. Pero vino uno llamado Jesús, que vino a pagar en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Y Él derribó el imperio de la muerte, que nos tenía esclavos, nos tenía sujetos a servidumbre. Porque cuando usted está en pecado, se vuelve sujeta, se vuelve esclava de ese pecado. Nos volvemos esclavos. Le servimos a ese Dios, le servimos a ese pecado. Estamos atados, estamos encarcelados, estamos presos. Pero dice la palabra que Jesucristo vino a esa cruz a derribar el imperio de la muerte para que no hubiera temor en nosotros, amén, ni miedo. El mundo está sometido, toda la humanidad está sometida bajo una opresión mundial. Todo el mundo está oprimido ahora mismo. Todo el mundo está dolorido. Todo el mundo, la mayoría, está con miedo a morir. Cuando Cristo venció en la cruz del Calvario el imperio de la muerte. Y la palabra dice, caerán 1000 y a 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Pero el miedo se puede apoderar de mí, puede manipular mi cuerpo para que caiga en enfermedad. El miedo puede venir a mi espíritu y paralizarme, porque el miedo paraliza. No me deja hacer nada. El temor me ofusca. Me escondo porque tengo miedo. Y ese es el imperio de la muerte. ¿Y qué es lo que está seteando este mundo? La muerte. Y por eso la mayoría han caído en temor, en miedo, porque hay un espíritu manipulando. Y la raíz del temor, ¿cuál es? La muerte. La muerte, amén. Gloria al Señor. Mire qué tremendo. Sabemos que hay muchos dominios, hay muchos imperios. Y el imperio de la muerte está dominando el mundo, gobiernos, naciones y muchedumbres. El imperio de la muerte está sometiendo a muchas gentes, a millones de personas. Están sometidas a causa del miedo, a causa del temor. Nosotros somos esclavos de lo que nosotros tememos. Nos volvemos esclavos, no somos libres, nos volvemos esclavos a lo que nosotros tememos. Amén, gloria al Señor. Vamos al libro de Lucas.
Vamos al libro de Lucas 11. Al libro de Lucas 11. Y mire, dice la palabra. 11:21. Cuando el fuerte armado, o sea, Satanás, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Mire qué tremendo. Mas, amén, cuando el fuerte armado, Satanás, guarda su palacio, o sea, guarda el mundo, en paz está todo lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte, ¿quién? Jesucristo, le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. Gloria al Señor. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Tiene que haber uno más fuerte para destronar al enemigo, y ese es Jesucristo. Muchos de nosotros caemos en miedo porque no enfrentamos el miedo, porque no enfrentamos el temor, porque no enfrentamos la manipulación. Entonces eso nos va a cautivar y nos va a tener presos, atados. Lo mismo que está sucediendo ahora mismo. El espíritu de la muerte tiene paralizado el mundo entero. El imperio de la muerte que fue vencido en la cruz del Calvario, ahí fue destronado, ahí fue destronada la muerte, porque dice la palabra que el Señor Jesucristo murió pero resucitó al tercer día, amén, y los 3 días que estuvo muerto, Él entró a los abismos a quitarle las llaves de la muerte al enemigo, a quitarle las llaves del imperio de la muerte a Satanás. Por eso es que nosotros estamos con Él resucitados. Él resucitó al tercer día y está sentado en su trono de gloria todavía intercediendo por usted y por mí. Pero el imperio del temor, el imperio del miedo viene a causa del imperio de la muerte que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Mucha gente tiene miedo y tiene temor, y ese espíritu amedrenta y enferma. Ese espíritu te hace quedarte quieto y no caminar, no avanzar, porque te paraliza. El miedo paraliza, el temor paraliza, porque es pura manipulación. Tenemos que entender, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte, lo quita del lugar. Es por eso que nosotros, como dice la misma palabra, tenemos la autoridad de Jesucristo, tenemos la autoridad que Él nos ha delegado como hijos. Por eso es que nosotros no podemos tener temor del enemigo. El enemigo tiene que huir, el enemigo tiene que desalojar, pero tiene que haber uno más fuerte que tenga el poder y la autoridad de Jesucristo. Cuando el enemigo está aseteando, cuando el enemigo está destruyendo, cuando el enemigo está matando, nosotros tenemos que levantarnos y no caer, ni paralizarnos, ni caer en temor, ni en miedo, porque el miedo te va a hacer volver atrás. Mucha gente ahora mismo está volviendo atrás a causa del miedo, a causa del temor. Santo de la gloria. Gloria al Señor. La palabra del Señor es muy clara y dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia, pero que solo los violentos lo arrebatan. Él murió, pero también resucitó. Él nos dio el poder de la resurrección, el poder de la vida. En Él está el poder de la vida y de la muerte. Él venció en esa cruz al imperio de la muerte. Y despojó, dice la palabra, todos los principados. Él despojó todos los principados y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Triunfando en la cruz, Colosenses 2:15. Él triunfó en la cruz y despojó todos los principados y aún el imperio de la muerte. Él lo destruyó. Entonces podemos entender que ¿quién deshace todas las obras del diablo? Jesucristo. Él vino a deshacer todas las obras del enemigo. Amén, gloria al Señor. Él vino a deshacer todas las obras del diablo. La venida de Jesús a los 33 años fueron
años en los cuales Él creció en obediencia, Él creció en santidad, murió en esa cruz, resucitó al tercer día, amén, como lo habla la palabra. Tenemos que entender nosotros que en el libro de Colosenses 2:14 nos dice la palabra, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Yo no voy a morir, yo voy a vivir, porque Él me ha dado esa herencia de vida eterna. Por eso dice la palabra en el libro de Mateo, que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que destruyen el alma y el espíritu, porque ciertamente este cuerpo va a morir, pero mi espíritu y mi alma son eternos, no pueden, son indestructibles, dice la palabra. Porque nadie puede tocar el alma y el espíritu. Cuando el enemigo, el diablo le dijo al Señor, mira a tu hijo Job, le dijo, ¿has considerado a mi hijo Job prudente, sabio, temeroso? Solo quítale todo lo que tiene, le dice, y te va a negar. Job no negó a Dios nunca, aún en la miseria. Él no murmuró contra Dios, mas negó el vientre que lo había parido, pero no negó al Señor. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, pero no muchos tenemos la autoridad de hablar de esta manera, hasta que somos procesados, y somos cambiados y somos mudados a una manera espiritual. Somos mudados, somos cambiados. Entonces en usted no va a haber miedo ni va a haber temor. Muchos están amedrentados ahora mismo y tienen temor de morir. No temáis a los que matan el cuerpo. El Señor es el que tiene el dominio y el poder sobre todos nosotros. Y Él decide cuándo usted se queda y cuándo usted se va. Lo puede matar no una enfermedad, lo puede matar otra cosa. Pero Él no permite que nadie toque su alma y su espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el cuidado de su vida y de mi vida. Yo no voy a morir, yo voy a vivir. Y contaré las hazañas del Señor. Amén. Por eso es que si viene el espíritu de temor y de miedo a mi vida, me va a aprisionar, me va a volver esclava. Y me va a volver en servidumbre. Eso es ser esclavo. Estar en servidumbre de algo que está sometido. Siendo esclavo del miedo, siendo esclavo del temor, te paraliza, te quedas ahí paralizado y no vas a poder avanzar, ni vas a poder caminar, ni poder creer. ¿Por qué? Porque te ha vencido ese temor, ese miedo que tienes de perder tu vida. Hoy por hoy, hay mucha gente amedrentada, gobiernos, naciones, pueblos, ciudades, con el espíritu de miedo y quizás se están enfermando del miedo. No de la pandemia, sino del miedo. Están enfermos a causa del miedo, porque Satanás les metió ese espíritu de temor en sus vidas. Amén. La victoria de Jesús en la cruz es una victoria gloriosa que quitó toda autoridad al enemigo y lo destruyó y lo destronó. ¿Por qué Satanás tenía el imperio de la muerte? Y este imperio operó por medio del miedo y la mentira. ¿Cómo operó? Por medio del miedo y la mentira. Si usted está escuchando demasiadas mentiras ahora mismo y está creyendo más en lo que hablan las personas, el mundo entero, que lo que Dios le está hablando, entonces el miedo va a atemorizar su vida. Por eso dice, amén, que Satanás tenía el imperio de la muerte. Y realmente la gente tiene miedo a todo. Miedo a fracasar, miedo a quedar sin nada, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a todo. ¿Por qué? Porque el enemigo está infundiendo miedo. Esa es la estrategia de Satanás, el miedo y el temor. A quedarse sin nada, a quedarse sin nadie, a la muerte, a las enfermedades. Dice la palabra que Jesús lo venció y le quitó las llaves de la muerte y del Hades, o sea, el infierno, a Satanás. La Biblia lo habla en el libro de Isaías. Jesucristo venció y nos dio la victoria a nosotros. No nos dio el fracaso, nos dio la victoria. Pero nosotros tenemos que creer esta palabra. Él venció en la cruz del Calvario y le quitó las llaves del Hades al enemigo, el imperio de la muerte. La humanidad completamente fue libre a través de la cruz. Él nos liberó a todos.
Él pagó por todos, por toda su creación. Eso ya está hecho. Eso ya está hecho. Él nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Él venció. Él destronó principados y potestades, venciendo públicamente. Los despojó al imperio de la muerte. Tenemos que creer en esa palabra. Gloria al Señor. Vamos al libro de Apocalipsis 18. Tenemos que creer en la palabra. El imperio de la muerte está ahora mismo aseteando el mundo. Satanás mismo, aseteando el mundo. ¿A causa de qué? Del pecado del hombre. A causa del pecado de nosotros. Está infundiendo miedo. Y tenemos que nosotros entender y discernir qué es lo que está pasando en este mundo. Discernir qué es lo que estamos viendo nosotros. Amén. Tenemos que discernir. Dios nos ha dado ese espíritu de discernimiento a su pueblo para que discernamos qué es lo que está pasando. Dice la palabra en Apocalipsis 18:17. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. En una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patrón y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se estuvieron lejos. Amén. Ay, ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino y de escarlata y de grana. Estaba dorada con oro y adornada con piedras preciosas y perlas. Porque en una hora han sido desoladas. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo que ciudad era semejante a esta gran ciudad. Ay, santo de la gloria. Muchos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en lo material. Muchos de nosotros estamos poniendo la confianza en lo que tenemos. Y estamos viendo más la riqueza material que la riqueza espiritual que Dios nos ha dado. Porque ciertamente usted nada trajo y nada se va a llevar. Todo lo que hay en la tierra le pertenece ¿a quién? Al que lo creó. Y usted nada tiene, ni yo nada tengo. Todo lo que tenemos es por gracia, por misericordia. Lo que Él nos ha puesto en las manos es lo que Él ha provisto hasta este día. Pero mucha gente está preocupada porque por las finanzas, por la materia. Ciertamente todo eso va a quedar. Dice que no va a quedar piedra sobre piedra en este mundo. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir el día a día y estar conforme a lo que Dios provee y a lo que Dios nos da. Pero ¿cuál es el problema? La gente tiene miedo por lo que no tiene. La gente tiene miedo por lo que le van a quitar. La gente tiene miedo por lo que viene. Ese temor y ese miedo viene a través del infierno, a través de Satanás. Tenemos nosotros que confiar en ese Dios que nos ha dado la vida y que nos ha dado la palabra. Y dice la palabra que Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Él es Jehová Nisi, tu sanador. Él es Jehová Siquenu, él es Chequiná, Él es Chalón, el que trae paz a tu vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que hoy por hoy tiene que entrar en tu vida, en tu corazón y en tu casa. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Causando dolor y muerte para que los corazones se vuelvan de piedra y la gente se vuelva insensible y este mundo no tenga sensibilidad por las cosas y el amor se apague porque el enemigo está tratando de apagar y de quitar el amor que Dios ha puesto en los corazones de su pueblo. Es por eso que nosotros tenemos que derribar todo espíritu de mentira. Tenemos que quebrantar ese espíritu de miedo y de temor que ha sobrevenido en estos tiempos a la vida de nosotros. Dice, la humanidad fue libre a través de la cruz. A través de la cruz se liberó el temor de la humanidad. Amén, gloria al Señor. Sabemos que a través de la cruz, en esa cruz, hubo un cumplimiento. Y hay una promesa y hay un pacto que hizo el Señor, no con tinta, sino con sangre. Él derramó toda su sangre en esa cruz para libertarnos a nosotros de la maldición de la muerte, del imperio de la muerte, porque ciertamente tenemos que descansar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es la palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Dice en el capítulo 18, dice, la vi como muerto a sus pies y Él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, gloria al Señor. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Amén, el Señor. Por eso nos dice a nosotros,
Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo le voy a decir una cosa, que el Señor tiene su vida escondida en las manos de Él. Y Él decide cuando usted se queda o cuando usted se va. Él decide, Él ya tiene escrito su nacer y su morir, su dormir y su levantar. Nosotros no podemos en contra de la voluntad de Dios para estos tiempos. Y bendito sea el Señor, porque dice que cuando morimos, no morimos, sino que vivimos, porque vivimos en Él. Jesús libró el temor de la muerte a los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a servir a este mundo y al que lo rige. Nosotros no podemos someternos al mundo, nosotros no podemos volvernos esclavos de este mundo. Dice que Él nos vino a ser libre a nosotros de la muerte, los que estábamos sujetos a una vida de servidumbre y de esclavitud. ¿Quién nos libertó en la cruz? Él nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra, a través de la cruz del Calvario. Amén. En Hebreos 2:15, gloria al Señor, donde dice esta palabra, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando usted tiene temor a la muerte, usted se vuelve esclavo. Usted se vuelve esclavo a ese temor. Tiene miedo a la muerte, se vuelve esclavo a la muerte. Tenemos que aprender a ser libres porque Cristo nos libertó a nosotros en la cruz del Calvario. La raíz principal de todo ser humano es el temor a la muerte, porque es un lugar desconocido. Así es, amén. Sabemos y entendemos que el que no conoce y ignora la palabra tiene temor de la muerte, porque no sabe para dónde va. Y ese es el temor realmente de los que conocen a Dios y están en pecados. No quieren morir ahora mismo. ¿Por qué no quieren morir ahora mismo? Porque no saben para dónde van. No tienen la seguridad de cuál es su lugar, porque saben que no han estado bien con Dios, saben que han fallado a Dios. Pero el que tiene conocimiento de la palabra y sabe que se ha sometido al Señor y sabe que tiene vida con Dios, entonces no teme, porque la gente tiene miedo. Aquel que no tiene conocimiento de la palabra no sabe que existe el cielo, no sabe que existe un lugar de reposo, no sabe que existe una morada que el Señor Jesucristo se fue a preparar para aquellos que está esperando, porque realmente Él nos está esperando a nosotros y dice que Él se fue a hacer morada para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente? Tiene miedo a morir, tiene miedo a morir, tiene que vencer el miedo. Tiene que vencer el temor ahora mismo, en el nombre de Jesús. Tiene que vencer ese temor que quien lo puso fue el infierno mismo, Satanás mismo. La gente que no conoce a Jesús tiene miedo a la muerte, porque no sabe para dónde va, si va para el infierno o va para el cielo. Por eso es que tienen miedo a morir y por eso claman y no quieren dejar este mundo, porque tienen miedo a ir al infierno, a ese lugar desconocido. La gente piensa que va a ir a dormir. La gente piensa que va a ir a reposar aún siendo malo. Dice que nos vamos a presentar delante de dos tronos, al trono blanco y el trono del juicio, donde vamos a ser enjuiciados por las obras que hemos hecho, por la manera que nosotros hemos vivido. Por eso dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Usted tiene que hacer obras buenas, voluntariosas, hacer obras de sembrar. Usted tiene que hacer buenas obras con su prójimo. Primeramente empiece por su casa, de ahí siga con los de afuera, pero tiene que empezar por su casa, a hacer obras buenas, a sembrar comida, a sembrar vestido, a sembrar paz, a sembrar amor, sembrar el buen hablar, a desear cosas buenas en su mente y en su corazón. Tiene que empezar a vivir como Dios quiere que viva, sembrando. Dice la palabra en el libro de Gálatas, no os canséis de hacer el bien porque a tu tiempo segaréis. Usted va a recoger en el tiempo descrito por Dios. Cuando tenga la necesidad, Dios va a poner en su mano lo que necesita porque ha sembrado. Pero si no ha sembrado, no espere recoger lo que no ha sembrado. No podemos recoger lo que no hemos sembrado. Tenemos que recoger las buenas obras. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es muerta. Usted dice, tengo fe y no hace nada, no actúa. Tengo fe, pero no hace nada por nadie, por el prójimo. Solo tiene la fe para usted.
Esa fe sin obras es muerta. Dios nos está llamando en este tiempo a hacer obras justas, a ser justos, no injustos. No le importa el que es injusto, ese va a dar su cuenta. Pero nuestra vida personal la tenemos que cuidar para Dios, porque la salvación es individual. Yo no me voy a salvar por otros. No me voy a salvar por mi familia, por mis hijos. La salvación es individual y personal. Es por eso que en este tiempo tenemos que recapacitar. Si estamos haciendo obras buenas o obras malas, si estamos robando, si estamos siendo injustos, si estamos tolerando lo malo. No podemos tolerar lo malo, porque nos volvemos iguales. Mire qué tremendo. Mucha gente que tiene miedo y tiene temor es porque sabe que ha sido malo. Es porque sabe que debe muchas cosas y que no ha arreglado muchas cosas. Y no se ha puesto a cuentas con Dios. Por eso hay miedo, por eso hay temor. Hay mucha gente que tiene miedo a quedarse y no irse con su Dios. Amén. Hay mucha gente que habla muchas cosas. ¿Sabe qué? Mientras hay vida hay esperanza, pero ya después de muerto, ya no. Así que no se engañe, porque el que tiene que cambiar es usted y yo. No es otra gente que va a cambiar por mí, soy yo la que tengo que cambiar. Y no es porque uno tenga un papá bueno, una mamá buena, unos hijos buenos, no. Es personal. Es personal, por eso usted tiene que hacer lo suyo, no importando lo que otro diga, no importando lo que otro piense, usted haga lo suyo, lo que el Espíritu Santo le inquiete, lo que el Espíritu Santo le diga, eso es lo que usted tiene que hacer, porque usted tiene una intimidad con el Padre y ha aprendido a conocer al Papá, ha aprendido a conocer el corazón de Dios y usted tiene que hacer lo que Él le diga, no es lo que otro quiera, porque entonces usted ya entró en la manipulación, entró en el miedo y entró en el temor de lo que otro diga, de lo que otro le está hablando aquí al oído. Hay una alabanza que dice, tu bondad, hubiera yo desmayado si no hubiera visto tu bondad. Y yo he visto la bondad de Dios en estos tiempos. Sé que el enemigo acecha, sé que el enemigo acetea a todos lados, derecho, izquierdo, atrás, adelante. Pero tenemos que seguir avanzando sin ver atrás. Porque si miramos atrás, nos paralizamos. No podemos ver atrás. ¿Sabe qué? Hay gente que no sabe que hay un cielo, que hay un lugar de reposo, que hay un lugar de fuego, que hay un infierno, que hay un lugar de oscuridad. La gente no sabe porque no lee la palabra. Aún hay gente que va a decir que le diga dónde queda el infierno. No es de este mundo, no es natural. Así como el cielo es sobrenatural y nadie puede accesar ahorita. Y así como el mar, los océanos son sobrenaturales, que somos diminutos en medio de ellos, son cosas sobrenaturales que no las creó un hombre, no las creó ningún hombre y nadie tiene potestad sobre ellas, solo el Señor. Y a ese se le respeta y se le honra y se le obedece. ¿Escuchó? Se le obedece. Amén. Hay aún cristianos que tienen temor por la ignorancia, hay gente esclava por el temor, son servidores de otras personas o de Satanás por desconocer quién es Dios. Mucha gente atada, el mundo está en esta condición hoy. Las buenas nuevas es que Jesús murió por ellos, por todos, y destruyó el imperio de la muerte, derrotó a Satanás en la cruz, le quitó las llaves del Hades al infierno. Todo el que recibe a Jesús y cree en él recibe los beneficios de la cruz. ¿Escuchó? Todo el que recibe a Jesús y cree en él recibe los beneficios de la cruz, muerte y resurrección, libre del temor. Gloria al Señor. Sabemos que también hay una palabra muy linda que el Señor dice, amén, que no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Si Él venció, yo vencí con Él, porque juntamente con Él estoy crucificada. Si Él venció, yo vencí la muerte. Si Él venció, yo vencí la enfermedad. Si Él venció en la cruz, yo vencí la ruina, la escasez. Si Él venció,
Yo vencí toda maldición de generación contra mi vida, porque Él venció y Él me dio la autoridad. Él le dio la autoridad a usted. Él le dio la victoria, y la victoria está en la cruz. La victoria está en la cruz del Calvario. Amén. Dice que Él liberó nuestra vida del imperio de la muerte. Mire qué tremendo. Hebreos lo dice, pero también Colosenses. Cuando nosotros entendemos que Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos da promesa y nos da autoridad a través de su palabra. Entonces nosotros aprendemos de dónde viene esa autoridad, de dónde viene ese triunfo, que solo viene de la cruz. Colosenses 2:14, 2:15. Dice el 2:15, y despojando los principados y las potestades, los exhibió Él, Cristo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz, completamente. Por tanto, dice, nadie os busque en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, el cual es la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Amén. Dice que Él exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, tenemos que andar en victoria perpetua por la cruz. Él exhibió públicamente todos sus enemigos en la cruz del Calvario. O sea que la raíz del miedo y del temor es la muerte. Ay, Santo de la gloria. Ahí está. La raíz del miedo, la raíz del temor viene del miedo ¿a qué? A la muerte. El miedo a la muerte. Cada persona siente miedo según su condición. Hay gente que tiene miedo a enfermarse, temor a accidentarse, temor al rechazo, temor a la muerte, temor al fracaso. Hay gente que tiene miedo a quedarse sola, temor a la locura. Mucha gente se esconde y no quiere sufrir. Amén. Hay mucha gente escondida porque no quiere sufrir. ¿Por qué? Porque no ha conocido al que tiene que conocer, al que venció el imperio de la muerte, a Jesucristo. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10, mire. Dice, no tengas miedo, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Ay, Dios. Y tendréis tribulación en 10 días. El Señor siempre revelaba a su pueblo lo que iba a acontecer y a venir y a pasar para que usted estuviera listo. Pero alguna gente no se alista. Alguna gente no se preocupa por lo que Dios le está hablando. Pero le dijo, mire, no tengáis ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel. Y el diablo va a perseguir, va a setear. Pero dice el Señor, no tengas temor. ¿Por qué Dios te dice que no tengas temor, que confíes en Él? Si Él te dice, no tengas miedo, es porque tienes que confiar en Él. Él te cuida, Él te guarda, Él te protege. Pero a veces tú lo dices y no lo crees. Ese es el problema. Que lo digas, lo leas, pero no lo creas. Y ahí es donde el enemigo puede hacer algo. Porque dice, lo que temí, eso me sobrevino. Si yo temo que me voy a enfermar, me voy a enfermar. Si yo temo que me voy a morir, me voy a morir. Si temo que voy a fracasar, voy a fracasar. Si temo que me van a quitar algo, me lo van a quitar. Si yo temo. Pero si estoy convencida de quien me convenció en la cruz, de quien hasta hoy es el dueño de mi vida y no ha permitido mi muerte ni aun cuando pecaba, aun cuando le fallaba.
me guardó y me cuidó por misericordia. Conti más ahora que tengo el derecho de ser hija, que Él me pueda guardar mi vida hasta cuando Él diga. Él tiene cuidado de tu vida y de mi vida. Por eso el espíritu de temor no puede prosperar en ti ni en mí. El espíritu de miedo y de temor no puede prosperar en ti y en mí, porque tú no vas a morir. Tú vas a vivir para tener una vida eterna. No tengáis temor de los que matan el cuerpo, pero sí tengan temor del que destruye el alma y el espíritu. Amén. Hay gente que tiene temor de perder su esposo, su esposa, la familia, su negocio. Viene inseguridad, temor, lo que va a decir la gente. Piensan, si yo me muero, ¿qué será de mis hijos? Si me divorcio, no sobreviviré. Si pierdo mi negocio, quedamos en la calle. Hay muchos temores que agobian y hay un panorama incierto. Hay un panorama incierto porque no hay fe. Mi ego será ofendido. No quiero pasar vergüenza. Ese es el mayor problema. Que el que te dirán o el que diré. Mucha gente tiene miedo a decir estoy enferma por no aceptar que tiene que ser procesado. Muchos de nosotros posiblemente caigamos en cama para ser procesados. Pero mucha gente, su ego, no lo deja ver que necesita a Dios, que necesita los hermanos, que necesita oración. Su ego es más grande que su necesidad. ¿Escuchó? Su ego es más grande que su necesidad. No hay humildad en nosotros, hermano. Cuando usted pide ayuda, es porque usted solo no puede. Y el único que puede es Dios. Y aquellos que tienen amor por la obra de Dios. El ego no deja que nosotros nos humillemos y bajemos la guardia. Y dice el Señor que el altivo lo ve de lejos. Si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado. Necesitamos humillarnos. Eso lo habló el Señor desde el principio. Que este pueblo tenía que humillarse. Que este pueblo tenía que bajar la guardia. Que este pueblo tenía que reconocer a su Dios. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos al Señor. Para que ese temor y ese miedo abandone mi casa, abandone mi familia. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene miedo, su casa va a tener miedo, sus hijos van a tener miedo, su familia va a tener miedo, su entorno va a caer en miedo y en temor. ¿Por qué? Porque usted no le está mostrando a Jesucristo de Nazaret. Usted no le está mostrando a ese Dios que murió en la cruz y venció y que tiene autoridad y poder. Ese Dios que nos dio la victoria a nosotros en esa cruz, muriendo pero también resucitando al tercer día y quitándole las llaves al enemigo, al que tenía el imperio de la muerte. Por eso yo digo, yo no moriré, yo viviré. Usted tiene que meterse esta palabra en su espíritu. Morir, ¿para qué? Para que demos fruto. Amén, gloria al Señor. Una persona que tiene miedo a moverse en lo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque el salir a la calle en estos momentos tiene que ver con valentía. Tiene que ver no con religiosidad, sino con intimidad. Salir a la calle ahorita mismo y estar seguro que Dios lo guarda tiene que ver con cosas sobrenaturales. Amén. A veces puede más el miedo que el amor a la gente. ¿Escuchó? A veces tiene más miedo, tiene más poder el miedo que el amor a su familia. Tenemos miedo de ser atacados. No hemos muerto a nuestra manera de vida. Todavía hay carne, por eso hay miedo. Juan 12:24. Gloria al Señor. Cuando yo no estoy convencida de quién es mi Dios, va a venir miedo, va a venir temor a mi espíritu. Juan 12:24. 12:24. Y dice la palabra. De cierto os digo, a menos que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. ¿Qué nos dice Dios aquí en esta palabra? De cierto os digo.
A menos que el grano de trigo no caiga a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Gloria al Señor. Aquí nos habla. El propósito de la muerte es para producir vida. Nuestra vida, vamos a morir, pero vamos a vivir eternamente. Amén. De una manera sobrenatural. Gloria al Señor. Dios quiere que nosotros entendamos y que no violemos su palabra. Que no violemos su palabra. Morir para dar fruto. La semilla cae a tierra y luego crece un árbol. Para que crezca un árbol, la semilla tiene que caer a tierra. Para que muera la preocupación y venga la fe y la esperanza, entregando toda la ansiedad en el Señor. Nosotros tenemos que entregar todas esas ansiedades que tenemos, todas esas preocupaciones, todas esas cosas que vienen a la mente, todos esos miedos, todos esos temores, se los tenemos que entregar al Señor. Todas esas son ansiedades. La preocupación, todas esas cosas son ansiedades que vienen a nuestra vida y se las tenemos que entregar, esas preocupaciones, al Señor. Tenemos que tener fe y esperanza. ¿Qué es esperanza? La hermana de la fe. La fe y la esperanza. Aprender a esperar. Esperanza es aprender a esperar. Cuando viene la ansiedad a su vida es porque usted no ha aprendido a esperar en Dios. Necesitamos tener fe, pero también tener esperanza. Paciencia. Tenga paciencia. No se desespere, porque la desesperación trae ansiedad y va terminando a hacer cosas que no tiene que hacer. El Señor nos dice que el miedo y el temor a perder la vida temporal en esta tierra viene cuando el viejo hombre no ha muerto. Usted no ha nacido de nuevo. Si le tiene miedo a la muerte, no ha nacido de nuevo. Tiene miedo a que muera este cuerpo, porque no ha nacido de nuevo. Todavía hay mujer vieja y hombre viejo en su vida. Amén. Necesitamos no tener temor de morir y perder esta vida temporal, porque la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra es temporal, no es eterna. La que es eterna es la que va de fuera del cuerpo. La muerte de nuestro cuerpo temporal. Así que no tengamos miedo. La gente tiene miedo a perder la familia por bienes materiales porque no se les han entregado al Señor. Cuando nosotros no hemos entregado las áreas de las cosas materiales, que muchas veces vanidades que tenemos y necesidades que tenemos de cosas materiales que queremos tener, y nosotros no hemos entregado esa área de los bienes. No hemos entregado esa área, entonces tenemos miedo a perder cosas, a perder negocios, a perder dinero. Tenemos miedo. Tenemos que entregarle el área de los bienes al Señor. Amén. Él te da la herencia, la vida eterna. El diablo amenaza quitarte la vida. No puede hacerlo porque tu vida le pertenece ¿a quién? ¿A quién le pertenece su vida y mi vida? A Jesús. Satanás no puede quitarte la vida. Nosotros necesitamos entender que el que venció en la cruz nos dio vida eterna. Y Él tiene el cuidado de mi vida y de su vida. Satanás no le puede quitar la vida a usted. No tiene permiso. Acuérdese bien cuando le dijo lo de Job. Puedes tocarle el cuerpo, pero no su alma. No le podía quitar la vida. No le podía quitar la vida. El único que tiene la decisión de esto es el Señor. Por eso usted no tiene que tener miedo de nada. Nuestra vida carnal nada tiene en el Señor. Solo nuestra vida espiritual. O sea, su vida natural, su vida carnal, sus pensamientos naturales, carnales, no tienen nada que ver con el Señor, porque el Señor nada tiene que ver con las cosas de la carne, solo con las cosas del Espíritu. Este cuerpo de nosotros es temporal. Temporal. Usted tiene que aprenderse esto, para que el temor y el miedo se vaya, de enfermarse, que tiene miedo a enfermarse. De todo tiene miedo ahorita. Que la vayan a contaminar, que la vayan a enfermar, que esto, que como voy a morir. No está preparado. Tiene que preparar su espíritu. Amén. Y someter la carne al espíritu. Para que se vaya ese miedo y ese temor. Al fin y al cabo, nosotros andamos en esta tierra como peregrinos. Peregrinos. No somos de aquí. Como hijos de Dios no somos de aquí. Ahora bien, tiene miedo a morir el que no conoce al Señor, al impío. Y a ese le tenemos que predicar la palabra y enseñarle que nosotros no somos de esta tierra ni de este reino. Nuestro reino es el cielo.
Y el Señor nos está esperando en esas moradas que se fue a preparar. Dice, todo temor viene del ego. Ego, orgullo, jactancia, vanagloria. Temor a perder lo que usted posee. Ay, santo, hay mucha gente con fobias ahora mismo de enfermedad, muerte, miedo a la oscuridad, miedo a Satanás, miedo a fracasar, temor al futuro, cantidad de miedos. Mujer valiente y esforzada, hombre valiente y esforzado, levantémonos. Levantémonos creyéndole a Dios. Suelte sus miedos, suelte sus temores, porque entonces lo van a hacer fracasar. Suelte la carne, suelte el viejo hombre, la vieja mujer, y aprenda a vivir una vida en el Espíritu, para que todo miedo y todo temor se vaya de usted. Si no, no está preparado para abandonar la tierra todavía. Tiene que morir a esos pensamientos que vienen naturales y tener pensamientos del Espíritu. Tiene que empezar a escuchar la voz de su Dios. Ponga el oído profético y dígale al Señor, aquí estoy como Samuel, Señor, háblame. Dígale al Señor, mis oídos están abiertos, dime qué debo de hacer en este tiempo, dime qué debo de hablar en este tiempo a mi gente, a mi familia, al perdido. Dime a quién debo evangelizar, Señor, porque se están acabando los tiempos ya, Señor. Tu venida está pronta, Padre, ayúdame y enséñame a hablarle al mundo. Vamos al Salmo 34:4. Mire qué tremendo. Y dice la palabra, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo se va a librar del miedo y del temor? Buscando a Dios. Dice, busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Usted tiene que avergonzar al enemigo, tiene que avergonzar al que tiene el imperio de la muerte, a Satanás. Lo tenía porque Cristo lo venció. Mire, tiene que hallar ese espíritu. Tenemos que ir con ese espíritu quebrantado a la presencia del Señor para que haya liberación en nuestra alma de ese espíritu de miedo y de temor y venga la revelación del Espíritu Santo. Avergoncemos al enemigo. Avergoncemos al enemigo con nuestra vida. El origen del miedo comienza en la mente. Necesitamos ser libres del miedo. Porque ahí vino el miedo con sus pensamientos. Necesitamos ser libres del miedo. Necesitamos caminar en amor para tener el dominio propio. Caminar en amor para tener dominio propio de nuestras vidas. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor de la cruz, ese amor de su sangre, ese amor en Cristo Jesús. Porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué dice la palabra? El perfecto amor, está hablando del perfecto amor, el perfecto amor de Jesucristo. Echa fuera todo temor. Así que saque de su vida todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de miedo al fracaso, todo espíritu de temor a perder las cosas, a perder su casa, a perder su familia. Tiene que echar fuera, quebrantar ese espíritu de miedo y espíritu de temor y que haya una liberación en su mente y en su corazón. Necesitamos ser libres de toda angustia, de toda preocupación, de toda ansiedad. Amén. Y todas esas cosas están metidas ¿dónde? En la mente. ¿Dónde origina el miedo? En la mente. Tiene que quebrantar ese espíritu de preocupación, de ansiedad, de angustia. Amén. Porque son sus emociones. No está en el espíritu. No está en el espíritu. ¿Cuántas veces nos dice el Señor en su palabra, no temas? No temas a salir, no temas a ir, no temas a orar, no temas a creer. Avanza, camina, no te paralices. ¿Cuántas veces dice la palabra no temas? La Biblia. Necesitamos ser libres del miedo, libres del temor, porque el temor paraliza. Y necesitamos ser libres, porque Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Hace mucho tiempo, Él sometió al imperio de la muerte debajo de sus pies. Así que Cristo Jesús te hace libre. Él ya nos hizo libre hace mucho tiempo. El espíritu de temor y de miedo te vuelve esclavo. Y eso solo viene del mismo infierno, del mismo Satanás.
Así que hoy en este día le doy gracias al Señor por compartir su palabra. Amén. Así que a practicar, amén, la palabra. No solo de oídas, sino que tenemos que hacer que esta palabra haga algo poderoso y lleve fruto en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga.